Palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Está hablando del mismo, del escritor del libro, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando sentado a la mesa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, ni no sacrificio, porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie puede poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había echado fuera y tomó de la mano la niña, y a ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron: sí, Señor. Y entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí trajeron a un mudo endemoniado, echaron fuera el demonio, y el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca he visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha,
y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, estamos delante de tu voz impregnada en estas páginas. Te ruego que nos hables y que nuestros corazones puedan recibir como un terreno fértil la semilla de tu palabra, que pueda haber fruto al 70, al 100 por uno, y que podamos, Señor, ver la gloria de Jesús a través de los textos que acabamos de leer. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Abre nuestros ojos, suelta nuestra lengua para hablar tu verdad. Trae vida a los muertos espirituales y que los impuros puedan tener un encuentro con el Santo de Israel. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Puede sentarse, iglesia. Vivimos en una época donde todo lo que suene a autoridad lo cuestionan. Hay una resistencia a la autoridad, es cuestionada en cada rincón de la sociedad. Llámese padres, cada vez queremos quitar el rol del papá como autoridad en el hogar, en el diseño de Dios. Llámese gobierno, cada vez queremos vivir en una anarquía y no someternos a lo que las autoridades establecidas por Dios así pertenecen. Ya sean maestros, hoy los padres van y pelean con los maestros cuando ejercen algún tipo de autoridad bien aplicada, porque hay una resistencia a la autoridad por el mal uso de la autoridad. Sin embargo, cuando vemos a la persona de Jesucristo, en el capítulo 8 al capítulo 9, está mostrando lo que es la autoridad del rey. Y esta autoridad, a diferencia de la autoridad de los hombres, que muchas veces es cuestionada por el mal uso de ella, pero muchas veces es resistida aún en el buen uso de ella por el corazón pecaminoso y rebelde en la naturaleza en la cual nosotros vivimos. Podemos mirar el uso de la autoridad de Jesús de manera correcta, la perfecta autoridad en la tierra, ejecutándola, pero no ejecutándola como lo hacen los hombres de esta tierra, sino ejecutándola desde su misericordia, su compasión, su justicia. Y yo quiero que podamos ver la ejecución de la autoridad de Jesús llamando a pecadores, la ejecución de la autoridad de Jesús trayendo vida a los muertos, y la ejecución de la autoridad de Jesús sobre las fuerzas espirituales. Miremos el punto número 1, la autoridad de Jesús que llama a pecadores. Dice que pasando Jesús de allí, estaba Jesús caminando y vio a un hombre, y el escritor de este libro es Mateo, es el mismo que está hablando aquí, pero en vez de decirlo en primera persona, lo dijo en tercera persona. No dijo me llamó a mí, llamó a Mateo, que estaba sentado, y yo quiero que pongamos atención donde Jesús ejecuta la autoridad para salvar a aquel pecador. Él estaba sentado, y no estaba sentado en el banco de una iglesia o en una sinagoga en aquel tiempo. No estaba sentado en medio de un culto público de adoración. Estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Estaba en el lugar donde los judíos le llamaban los traidores, porque quienes cobraban los tributos públicos era en medio de la frontera de Israel, los cobraban los romanos. Sin embargo, el que estaba sentado cobrando los tributos no era un romano, era un judío. Y el judío, Lucas le llama de nombre Leví, que es el mismo que utiliza aquí para Mateo. Algunos entienden que Leví era el nombre que tenía Mateo antes de que el Señor Jesús lo llamara.
De la misma forma en que Pablo era llamado Saulo antes de haber sido encontrado con Jesús, Leví, algunos entienden la historia, que era el nombre de Mateo antes de que Jesús llamara a Mateo. Y fíjese el nombre, Leví. Esto es un nombre donde era muy conocido en el pueblo de Israel. Probablemente sus padres los criaron en el temor del Señor, le enseñaron la fe en Jesús. Leví era uno de los patriarcas. Leví era el nombre de una de las tribus de Israel. Y este hombre judío, con cierto conocimiento de Dios, probablemente por el nombre nos deja saber, no es diferente al tiempo presente, ¿no? Nosotros estamos dando clases en la cárcel todos los miércoles, y cuando escucho los nombres, tengo que pasar lista todos los miércoles, y cuando escucho los nombres Samuel, David, Juan, Pedro, Pablo, probablemente, y no probablemente porque luego me pongo a hablar con ellos y me di cuenta que vienen de hogares que sus padres tienen temor de Dios, conocían la palabra del Señor, lo instruyeron en la palabra del Señor, crecieron muchos de ellos en la iglesia y hoy están allí cumpliendo cadena perpetua por causa de algún crimen que ha cometido. Este era Leví, un hombre con cierto conocimiento de la cultura conservadora, bajo la enseñanza de las doctrinas bíblicas, y estaba sentado en el banco de los tributos. Lo miraban y le decían, si había alguien que era pecador para un judío, era que un judío traicionara a la nación trabajando para aquellos que extorsionaban a los propios judíos con los impuestos. Allí estaba este hombre entregado, tal vez con un buen sueldazo, al pecado, a su propia vida de deleite. Y pasó Jesús por allí. Aquel hombre no tenía a Jesús yo quiero que usted preste atención al contexto de esta historia. Aquel hombre no tenía ni la más mínima deseo, el más mínimo deseo de seguir a Jesús. Y él no pide seguir a Jesús. Fíjense bien, él no se arrepiente, él no pide perdón, él no está buscando a Jesús. Yo no estoy diciendo que para venir a Jesús no tienes que arrepentirte, no tienes que poner la fe en Él y no tienes que pedir perdón. Sí, lo tienes que hacer, pero yo estoy diciendo lo que está ocurriendo en este pasaje. Jesús le hace un llamado, y aquí es el llamado eficaz del poder de Jesús sobre aquel hombre, y le dice: sígueme. La misma voz que llamó a Simón y Andrés en el capítulo 4 cuando lo estudiamos, que le dijo que le siguieran, y lo siguieron. Y yo quiero que miremos ese detalle. La vida de Leví, la vida de Mateo, no es distinta a la vida de todo seguidor de Jesús. No existe un solo discípulo en toda la Biblia que haya querido venir a Jesús voluntariamente. Ni uno. Ningún discípulo de Jesús es uno que dijo: yo quiero ser tu discípulo. Esto es una iniciativa de Jesús. Jesús llamando a aquel que era el más rechazado de toda la nación de Israel, un publicano que estaba metiéndose dentro del gobierno de Roma, aún siendo judío. Iglesia, ¿cuántos dan gloria al Señor? Porque Él dijo en un momento dado de mi vida y habló a la realidad de mi espíritu y me dio un corazón de carne y me dijo: sígueme, y fuimos despertados a novedad de vida. Yo doy gloria a Dios que hace 23 años donde yo no estaba en mis pensamientos en lo absoluto Jesús.
Ni en mi familia crecí en el conocimiento de Jesús. No crecí entendiendo la Biblia. Y ese llamado eficaz en aquel día en el cual pude visitar aquella iglesia, que se hizo una realidad en mi vida. Sígueme. No es diferente al de Mateo. El llamado de Mateo sí es un poco diferente al llamado de los demás discípulos. Porque los demás discípulos fueron llamados. ¿Y qué estaban haciendo cuando Jesús llamó a los demás discípulos? Ellos que estaban pescando. Voy a seguirle, pero si yo tengo que volver a mi trabajo, yo voy a regresar, porque es un trabajo de pescador. Incluso ellos volvieron a su trabajo después de la muerte de Jesucristo, donde Jesús se encontró con ellos nuevamente. ¿Qué estaban haciendo? Pescando. Ellos volvieron a su trabajo otra vez. Sin embargo, cuando tú miras la vida de Mateo, Mateo dice: si yo renuncio aquí no hay vuelta atrás. Yo voy a renunciar a un puesto que cuando yo lo deje es traición a Roma. Yo no voy a volver. Esto es una vez y para siempre. Yo dejar y seguir a Jesús es un asunto donde estoy dejando a un lado un puesto honorable. Estoy dejando a un lado un sueldo bueno. Estoy dejando a un lado un reconocimiento. Tal vez tenía escolta. Tal vez era una persona de prominencia. Y él estaba diciendo: seguir a Jesús me va a costar todo. Pero cuando el llamado eficaz de Jesús llega a una vida, y cuando una conversión genuina llega a una vida, hermanos, hay cambios radicales. Este hombre dejó todo lo que le daba seguridad en esta tierra. Este hombre dejó lo que era una posición alta para servir a Dios. Y eso me enseña, iglesia, que no podemos servir a Dios y continuar con nuestro estilo viejo de vida. Eso no es posible. O tú le sirves a Cristo, ni cuando el llamado eficaz llega a tu vida, tú eres una nueva persona. Mira lo primero que hace Mateo cuando el Señor le llama. Mateo lo invita a su casa a Jesús. Invita a su casa a Jesús, hace un banquete con sus amigos. Y usted puede imaginarse esa escena. Allí estaba la mafia con él. Esa cena, y para el judío no es lo mismo que yo estoy comiendo con fulano y pues está comiendo. Pero para el judío la cena, de ahí viene el concepto de lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Me está hablando acerca de intimidad. Esto no era algo superficial, había intimidad. Sentarte a la mesa con alguien, que tú eras íntimo de esa persona. Jesús estaba sentado a la mesa con un montón de pecadores, un montón de publicanos y un hombre que estaba encargado de cobrarle los impuestos al pueblo de manera tramposa. Allí estaba Jesús en la casa de aquel hombre. Invitó a Jesús a su casa. Y esto es parte de lo cual nosotros también podemos ver en una conversión genuina. Una conversión genuina produce cambios en nuestro hogar. No simplemente produce un cambio de que yo dejé ahora de cobrar impuestos y de hacer trampa, pero Jesús no se ve en la realidad de mi hogar. Aquí hay una realidad en la cual Jesús está viniendo al hogar de este hombre. Cuán real es la vida de Jesús también en nuestro hogar. No había vergüenza, y Jesús no estaba compartiendo los pecados con ellos. Jesús había perdonado los pecados de este hombre. Y él trae a sus amigos. Y un buen principio detrás en lo cual nosotros podemos mirar en este pasaje. A veces somos tan apáticos a la realidad de nuestra vida. Nos montamos en un ascensor y yo me he encontrado ahí también. Y a veces levanto la cabeza para arriba para no crear una conversación. O estoy en el avión y me pongo a hacer otra cosa para no entrar en una conversación con esa persona. En el tiempo en el cual nos encontramos, ya ni siquiera los buenos días se dicen.
Entramos a un lugar y ya la gente no dice buenos días, porque decir buenos días, yo siento aún que estoy interrumpiendo el tiempo de la otra persona, no el lugar de privacidad de la otra persona. Aquí vemos la intencionalidad de Mateo. Cuando él es convertido, él llama a los que están con él, él llama a los pecadores, él busca a aquellos que estaban con él. Él no se avergüenza de Jesús, él no se avergüenza del evangelio. Él busca un buenos días intencional para ver cómo yo puedo crear una conversación. La intencionalidad de Jesús, de Jesús al ir a su casa, de Mateo al invitarlo a su casa, pero de los que estaban allí con él. Una conversión genuina produce cambios. Y tú quieres que otros también puedan ser afectados por ese cambio y la misericordia que me miró y me alcanzó a mí. Yo no quiero que se quede conmigo. Yo quiero que también los culpables como yo, los sucios como yo, los despreciados como yo, los desgraciados como yo, puedan venir y conocer a Cristo. Eso fue lo que hizo Mateo. La autoridad de Jesús lo alcanza, lo llama, le sigue, y la gracia siempre toma la iniciativa. Jesús no solo lo llama, comparte la mesa con él, comparte la mesa con otros pecadores, y esto es una revolución del reino de Dios sobre la tierra. Jesús compartiendo la mesa con pecadores. Y se levantaron los religiosos. ¿Acaso Jesús no sabe con quién está comiendo? Y esto es algo interesante de los fariseos. Son las únicas personas que no se alegran cuando los pecadores son salvos. Y eso es característica del fariseísmo. Los únicos que no se alegran. Allí estaba todo el mundo contento, menos los fariseos. Y en esa mentalidad farisea, Jesús le dice: ¿acaso ustedes no saben que los enfermos, los sanos, no tienen necesidad de médico? No porque existe un sano, no hay nadie sano, como dice Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 1. No hay quien busca a Dios, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Pero aquellos que se creen sanos piensan que no necesitan médico. Yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a pecadores para que puedan sentarse en mi mesa. El día en que estemos delante de la mesa del Señor por toda la eternidad, donde celebremos por toda la eternidad el gozo de estar con Él, habrá una mesa, y en esa mesa lo único que habrán es una multitud de pecadores sentados, en la cual Cristo nos está sirviendo por toda la eternidad. Esto es un cuadro de lo eterno. Esto es un cuadro de lo eterno. Estas verdades físicas apuntan a una realidad de las verdades espirituales. La verdad espiritual que nos llama cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos buscó, Él nos llamó, Él nos atrajo. Dice John Piper, este versículo es como si Jesús entrara a una morgue espiritual y le dice al cadáver: levántate y sígueme. Y el cadáver cobra vida, porque la voz de Cristo está el poder para crear todo lo que ordena. Esa es la voz de nuestro Salvador. Esto no es un llamado: ay, Mateito, déjame entrar en tu corazón, querido, porque yo estoy rogándote y estoy loco porque tú me dejes una oportunidad, Mateo. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia tiene la autoridad de llamar, y le dijo: sígueme, y trajo vida de entre los muertos en aquel mismo momento. Esa es la voz que llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa es la voz que le dijo al mar que se creara, y se creó. Esa es la voz que le dijo: sea la luz, y fue la luz. Es la voz de la autoridad de Dios. Ahora vemos a estos hombres que se están quejando, discutiendo,
esa autoridad de Jesús como Mesías, que es lo que Mateo quiere enfatizar y que los hombres puedan entender. Y le hacen dos preguntas a Jesús. Pero me llamó mucho la atención quien le hace las preguntas, porque ahora no son los fariseos. Dice que ahora se acercan los discípulos ¿de quién? De Juan. Y le preguntan a Jesús. Están buscando por dónde. Es que este cuadro no le cabe en la mente. Jesús sentado en una mesa con pecadores. Eso no le cabe en la mente. En la mente religiosa, en la mente israelita, no le cabía eso. Tú puedes tener un buen maestro y estar a los pies del mejor maestro, y eso no es sinónimo de que tú hayas aprendido de ese maestro. Estos hombres eran discípulos de Juan. Bueno, se supone que tengan buena doctrina, ¿no? Se supone que tengan buena teología, ¿no? Claro. Juan, profeta que ninguno, dijo Jesús, entre los profetas del pasado fue como él, el profeta de los profetas, discípulos de Juan. Y ahora estos discípulos de Juan, medio santurronamente, le preguntan a Jesús: oye, los discípulos de Juan, nosotros ayunamos, y yo no veo que ustedes estén ayunando. Y Jesús le responde a los discípulos de Juan, que estaban, le llamamos los discípulos de Juan enjaulados, fervorosos, no están ayunando, no están haciendo las cosas como nosotros las hacemos. Y Jesús le responde a los discípulos de Juan, que estaban comparando su obediencia con la de los demás. Y ese es el problema, hermanos, cuando nosotros que estamos haciendo algo queremos que los demás también lo hagan, pero cuando no se hace con una obediencia por deleite, entonces caemos en esta misma actitud de estos discípulos de Juan. Comparaban su obediencia con la de los demás y se sentían superiores, y menospreciaban a los demás. Porque el problema no es la obediencia, el problema es cuando tu obediencia te hace ver superior a los demás. Ese era el problema de los discípulos de Juan. Nosotros ayunamos, nosotros hacemos esto. Y él responde mostrándole a aquellos discípulos: mira, ustedes no han entendido de lo que trata el reino de Dios. El reino de Dios no es un remendo en el cual yo vengo a ponerle un parcho a algo que ya existía. El reino de Dios va venido con compasión y poder, y ustedes no se han dado cuenta. Yo estoy salvando a un publicano, yo estoy salvando a un pecador, y ustedes que están preguntando de por qué no estamos ayunando. No hay necesidad de ayunar por la sencilla razón de que el esposo está presente en medio de ustedes. Y si él está presente en medio de ustedes, lo primero que deben tener es gozo, porque él está en medio de ustedes y el reino de Dios se está extendiendo. Pero ustedes no tienen gozo, ustedes se están quejando. Típica costumbre del religioso cultural. El religioso cultural es alguien que ve en todos los defectos, se siente superior en lo que está mirando que los otros que están haciendo mal. Sin embargo, no se goza si no hay una continua queja de aquello que está mal. Y hermano, no es que nos pongamos la mano sobre los ojos para no ver lo que está mal. Lo que está mal, pero cuidado, porque nos quejamos con tanta facilidad de lo que los otros no son como nosotros, que olvidamos y no nos quejamos. Yo no he escuchado a nadie todavía que se ha acercado a mí con la queja de diciendo: pastor, yo no soy como Cristo. Yo no soy como Cristo y me duele porque no soy como Cristo. Quiero crecer cada día a la imagen de Cristo.
Porque es más fácil quejarse que los demás no son como nosotros que nosotros quejarnos de que no somos como Jesús. Así es la crítica, así es el fariseísmo. No se parece a mí. Ah, pero tú no te pareces a Jesús. Este hombre todavía y estos discípulos todavía no entendían que la obediencia es un deleite al dador de los mandamientos. No es simplemente guardar el mandamiento por el mandamiento, sino un deleite en el dador de los mandamientos. Por eso Jesús dice: yo no voy a poner un remedio de paño nuevo en una ropa vieja. ¿Usted se imagina? Yo estoy tirando tela hoy y ustedes me dicen: mira, pastor, tiene como un boquetito ahí, pero yo te traje este parchito que era del saco que usaba mi papá para que se lo ponga ahí. Mejor guarda el saco de tu papá como reliquia, porque va a dañar el vestido nuevo. Esto es una ilustración de bodas. Él está hablando de vestido y él está hablando de vino. Eso es una boda y él está hablando del esposo. Y lo que quería que ellos pudieran entender es que no puedes ponerte en medio de una ropa nueva un paño viejo, y no puedes poner en medio de un vino nuevo, ponerlo en un odre que ya es viejo porque está a punto de romperse. Vas a dañar el vino. Cuando estás con Cristo y cuando estás en Cristo, eres una nueva persona. Él no vino a rehabilitarte, Él vino a transformarte, Él vino a darte vida cuando estabas muerto. Él te vino a ser una nueva criatura. El vino nuevo no cabe en odres viejos. Jesús no vino a remendar el judaísmo, Él vino a traer una nueva creación. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Yo no vine a remendar el judaísmo. Yo no vine a que ahora ustedes tengan las costumbres judías y hagan lo que los judíos hacen, y que nos pongamos el kipá, y que traigamos el shofar, y que nos pongamos los vestidos de fleco, y que no digamos Jesús, sino que ahora tenemos que decir Yeshua, porque tenemos que parecernos a Jesús. No. Tú no has entendido lo que Jesús vino a hacer. Jesús no vino a remendar el judaísmo. Jesús vino a darme una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, judaísmo pasaron, tradiciones pasaron, culturas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la vida del reino. No vino a poner pañito. Él no vino a poner parcho. Él no vino a poner una curita. Él vino a darnos una nueva creación. Nadie puede venir a Cristo aferrándose a lo viejo. Nadie. Él es el vestido de boda, Cristo. Él es el vino nuevo, Cristo. Él es el esposo de la boda, Cristo. Y ahora, luego de darnos esta imagen, entre un cuadro del contraste, Jesús llamando a pecadores versus la religiosidad, no entendiendo lo que el reino de Dios venía a hacer, dando vida nueva, dándonos una nueva creación, dando vida entre los muertos, el reino de Dios en acción. Ahora Jesús comienza a presentarnos un sinnúmero de milagros. Mateo, el mismo Jesús que hace nuevo a este pecador, el mismo Jesús que se sienta a la mesa con pecadores y que los redime, es el que comienza a hacer milagros que se habían profetizado en el Antiguo Testamento que el Mesías haría. Mire lo que dice Isaías capítulo 35 versículo 5. Y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos cuando llegara el Mesías, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Lo que está ocurriendo aquí en los versículos siguientes es el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 35 versículo 5. Los mudos hablan
los sordos escuchan, los ciegos ven, los muertos son resucitados, la vida está llegando. Y mira cómo comienza diciendo el versículo 22. Dice que había una mujer que llevaba años enferma de flujo de sangre, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Yo no quiero que nos perdamos en detalles innecesarios, sino en el propósito por el cual este pasaje está aquí. Esta mujer representa lo impuro. Una mujer con flujo de sangre era una mujer que no podía visitar el templo, no podía presentar sacrificio, no podía estar cerca de ninguna persona. Pero ella prefirió utilizar el dicho que es mejor pedir perdón que permiso, y se metió entre la multitud y tocó el manto de Jesús. No, más que todo es que ella sabía que él era el Mesías de Isaías 35. Él era el que traía sanidad debajo de sus alas. Es el objeto correcto, no tanto la fe de ella, es el objeto de su fe. Era la persona de Jesús. Y en aquel momento dice la palabra del Señor que aquella mujer fue sanada. Dice ahí que fue sanada. ¿Cuál era la mayor preocupación de esta mujer? Me llama la atención porque aquí dice: si tan solo tocar el borde de su manto se me va a ir la sangre. Eso es lo que dice. Si tan solo tocar el borde de su manto, Dios me va a sanar. Si tan solo tocar el borde de su manto, no, nada de eso. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Cuál era la situación más importante o el problema más importante que esta mujer estaba pasando? ¿Sabe cuál era? Dice Levítico capítulo 15 versículo 19 que las mujeres con flujo de sangre no podían entrar al templo. Esta mujer llevaba tiempo sin adorar a Dios, y ella dijo: si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré salva. Yo quiero volverle a adorar. Yo quiero volver a estar con Él. Y mira las palabras que Jesús les dice. Jesús no le dice: tu fe te ha sanado. Porque el problema por el cual ella lo tocó no era necesariamente porque ella estaba deseosa de una sanidad física, aunque obviamente sí, claro que quería ser sana de lo que estaba pasando por años. Pero la razón por la cual ella quería ser sana era porque ella quería ser purificada para poder adorar nuevamente a Dios. Esa era la razón principal. Esta mujer escucha las palabras de Jesús diciendo: tu fe te ha salvado. Tú eres salva. Tú eres pura. Tú puedes adorarme. Tú has sido purificada. Iglesia amada, si no hay deseo de crecer en adoración, no has entendido quién es el Mesías. Las iglesias puedan estar llenas, incluso podemos predicar de este texto diciendo: toca el manto de Jesús, tócalo por la fe y hoy vas a ser sano, hoy vas a ser. Pero es que el punto principal de esta mujer no era ser sana. El punto principal de esta mujer era poderle adorar. Levítico me dice: no puedo adorarle. Jesús me está dando limpieza, Jesús me está purificando, Jesús me está dando salvación. Si no hay deseo de crecer en adoración, no hemos entendido al Mesías que adoramos. Porque hoy podemos adorar porque Él nos ha purificado. Nosotros podemos decir: yo era esa mujer inmunda. Yo no podía acercarme al trono de la gracia, porque yo tenía un trono en el cual tenía un velo que no me dejaba entrar y no me daba acceso a Él. Era prohibido que yo me acercara a Él, porque Él es santo y yo soy pecador. Él es bueno y yo soy malo. Él es justo y yo soy rebelde. Yo puedo hoy entrar a un trono
que es de gracia, a un trono que no me condena y a un trono que no está cerrado como estaba cerrado antes, por medio del sacrificio de Cristo que me dio la purificación de mis pecados. Una persona que ha entendido la gracia es una persona que vive agradecida continuamente, porque sabe que todos los días es un manantial, es un arroyo, es unas cataratas de gracia continua. Yo no merezco nada y Él me lo ha dado todo en la persona de Cristo. Una persona que ha entendido la gracia es una persona que no se la pasa mirando el reloj para ver cuándo se va a acabar el servicio, porque anhela adorar a Dios. Esta mujer anhelaba años, probablemente 12, 14, 16 años que no entraba, que no podía presentar sacrificio, que tenía que estar lejos del templo. Una persona que ha entendido la gracia anhela congregarse, anhela adorarle, anhela escuchar la palabra, y mientras la está escuchando dice: quiero más. Y qué bueno que el día domingo fue corto y ustedes dijeron: quiero más. Que ese sea el deseo del corazón. Si no hay deseo de crecer en adoración, no hemos entendido al Mesías al cual adoramos. Luego hay otro destello del reino, y es que Él viene a darle vida entre los muertos. Y aquí tenemos la hija de un principal, la cual estaba muerta, y Jesús le dice: no está muerta, sino ella duerme. Y no porque Jesús estaba negando la muerte, sino porque Él ha venido a quitar el aguijón de la muerte. Yo he venido a dar vida entre los muertos. Y le dijo: a ti te digo, levántate y anda. Esa es la autoridad del Mesías, diciendo: yo soy el que tengo autoridad sobre la muerte, y resucita a esta mujer. Lo que Jesús está trayendo por medio de este milagro es una realidad física de un mundo espiritual en el cual estamos en esa misma condición. Estábamos inmundos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y esto apunta directamente a la cruz y a la resurrección de Cristo. En la cruz Jesús descendió a la muerte, en su resurrección venció a la muerte, y la esperanza de que aquel que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Lo que ocurrió en esta niña, aunque esta niña volvió a morir, pero lo que ocurrió en esta niña es una verdad espiritual que ocurrirá en ti y en mí. Los muertos en Cristo resucitaremos primero, porque Cristo venció la muerte. Es la primicia de la resurrección. Cristo resucitó de la muerte. Un creyente puede tener seguridad en medio de la muerte. ¿Por qué temer en medio de la muerte? Y es algo que yo me lo tengo que recordar. ¿Por qué temer en medio de la muerte? Si Él me ha transformado, y como aquella mujer escuchó la voz que digo: a ti te digo, levántate. Un día las tumbas reconocerán la voz del autor de la vida, y le dirá a su pueblo: levántate. Y volveremos a la vida, y estaremos con Cristo, que es mucho mejor. Yo hablaba con alguien esta semana y le decía: uno de los pensamientos, algo que pienso continuamente, es en el momento en el cual mi cuerpo, en ese segundo de vida, mi parte material se desconecte de esa parte inmaterial. La parte espiritual se despegue de ese mundo físico. Yo le decía: ¿cómo será? ¿Cómo será ese segundo de vida en que yo parta de lo terrenal al mundo espiritual? Porque no tenemos a nadie que haya hecho eso. Sin embargo, tenemos a Jesús,
que sí lo hizo, murió, resucitó de los muertos, estuvo con su pueblo con cuerpos glorificados. Y esa es la esperanza de, aunque Dios haya dejado eso como un misterio en el cual ni siquiera le permitió a Pablo hablar de ese misterio, le fue dado incluso un aguijón en la carne para que por las grandezas de las revelaciones que había tenido no se enalteciera desmedidamente, y no le permitió hablar de las cosas que vio allí. Y no le ha permitido a nadie hacerlo. Y todo el que te lo diga cae en el ámbito de la especulación y la sospecha. Porque si Pablo, el apóstol a los gentiles, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, el Señor le dijo: no vas a decir nada. A Juan del Pueblo le permite decir todo. Qué raro. Dios dejó esa parte como un misterio para que nosotros vivamos por la fe en lo que Cristo sí hizo. Él resucitó, Él vivió, murió y resucitó, y vivió después de resucitado con cuerpo glorificado y ascendió a los cielos. Esa es la certeza, que aunque yo no entienda cómo va a ser ese momento en el cual mi cuerpo se desconecte de lo material, yo puedo tener la seguridad de que aquel que le dijo Talita Cumi, te digo levántate, es la misma que me llamará mi cuerpo el día en el cual me dé cuerpo glorificado. Esa es la esperanza del creyente. Luego vemos del versículo 27 al versículo 34 3 milagros más que cierran la escena. 2 ciegos sanados que creen que Jesús es el hijo de David. Y yo me imagino, yo pensaba en esto ayer, aquellos hombres en el cual alguien los tuvo que poner en el camino, eran ciegos. Y yo me los imagino como mis hijos cuando están a punto de, desde que salimos de la casa a un lugar lejos, cada 10 minutos ellos están diciendo: estamos cerca. Que llega un momento dado donde digo: por favor, no me vuelvas a preguntar eso, porque todavía estamos cerca, estamos cerca. Yo me imagino a aquellos ciegos cuando los van a poner, por ahí viene el Mesías, estamos cerca. Es que voy a gritar con todo pulmón: estamos cerca, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi esperanza está en aquel Mesías. Mi esperanza está en aquel hombre que cuando pase me haga caso. ¿Has gritado con desesperación al Mesías? Yo creo que lo hizo más duro que yo, por si se asustó. El Mesías estaba pasando por allí. Y dice la palabra del Señor que aquellos ciegos recobrieron la vista. Iglesia, tú y yo éramos esos ciegos. Tú y yo no podíamos ver. Dice que la palabra que teníamos el entendimiento entenebrecido, lejos de la vida de Dios. No podíamos ver ni entender el mundo espiritual, no lo podíamos ver. Y había uno allí que también estaba endemoniado y no lo dejaba hablar, era mudo. El cumplimiento de Isaías: los ciegos verán, la lengua del mudo será desatada, porque Él vino a romper las cadenas que lo ataban. Dice la palabra que el mudo habló y la gente se maravillaba. Comienza este versículo, esta porción de estos versículos, con los fariseos criticando y acusando a Jesús, y termina de esa misma manera. Sé que hay algo que Mateo quiere que nosotros podamos entender, pero los fariseos lo acusaban de que estaba aliado con el diablo. Este lo hace por el poder de Satanás, y así es la ceguera espiritual. Ver milagros no te quita la incredulidad. Estos hombres estaban viendo un milagro delante de su rostro y no podían creer, seguían incrédulos. Así que la resistencia del evangelio no es por falta de evidencia, iglesia, sino por la dureza del corazón. Los fariseos, tristes porque el reino de Dios estaba frente a sus narices y ellos no podían entenderlo,
porque todavía rechazaban dentro de su corazón aquel Mesías. Comenzaron quejándose, terminaron quejándose. ¿Qué podemos ver de este pasaje, iglesia? ¿Qué podemos aplicar en nuestras vidas? Jesús tiene autoridad sobre los pecadores. Esto debe darle esperanza a aquellos que han criado a sus hijos en el Evangelio y hoy están sentados en el banco de los tributos, sirviéndole a César, sirviéndole a Roma, sirviéndole al pecado, y quizás se llame Juan, Pedro, Leví, María, Elizabeth. Los criaste en el temor del Señor y hoy están en el mundo. Esto es buena noticia para el peor de los pecadores. Esto es buena noticia para el peor de los pecadores, que pueden ser de igual forma hoy tus hijos, que están en el mundo, que están en el deleite y que cualquiera lo mira y dice: cualquiera menos ese es salvo. La voz de Jesucristo, el llamado eficaz de Cristo, lo puede sacar del peor lugar donde se encuentre hoy, como te sacó a ti, como me sacó a mí. Sigue creyendo, sigue orando, sigue esperando en el Señor, porque el llamado eficaz de Jesús llega a los rincones más incógnitos, los rincones donde jamás nuestra mente puede imaginar, en los suburbios, en las cunetas, en medio del pecado. El poder de Jesús dice: sígueme. Él sigue llamando a pecadores. Y tú, pecador, hoy que estás aquí sin Cristo, esto es una buena noticia para ti. Él sigue llamando a pecadores. Él sigue llamando a publicanos. Él sigue llamando a indignos, porque el reino de los cielos es para aquellos que han visto su pecado, su enfermedad, su mortandad espiritual. Iglesia, el mundo no necesita terapia. El mundo necesita salvación. Y Él no nos envía un terapeuta, Él nos envió a un Salvador. El reino de Dios ha venido y el Rey está obrando aún. El Rey sigue salvando aún al peor de los pecadores. Jesús sigue teniendo autoridad sobre el pecado. Jesús sigue teniendo autoridad sobre la enfermedad. Jesús sigue teniendo enfermedad sobre la muerte. Él sigue teniendo autoridad sobre los demonios. Confía en el Mesías, el Rey absoluto de toda su creación. El que mira la multitud y no dice: ay, miserables pecadores, pobrecito de ellos, todo lo mal que hacen. Jesús mira a los pecadores y dice la Escritura que los mira como ovejas sin pastor. Que Dios nos dé el corazón de Jesús, de ver a los pecadores y no sentirnos superiores como lo hacían los discípulos de Juan y los fariseos. Que podamos mirar a los pecadores y decir: yo soy igual que él. Lo único que me cambia, lo único distinto a mí, se llama una cosa: la gracia de Dios. Más nada. No hay nada diferente a nosotros. Estamos en la misma condición. Y podamos mirarlo como Jesús miraba a la multitud, como ovejas que no tienen pastor. Y al terminar Jesús este versículo, versículo 37, le dijo a los discípulos, no le dijo a los fariseos, le dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Ciegos, sordos, muertos espirituales, inmundos, pecadores, recaudadores de impuestos, tramposos. Al tú mirar y tú decir: de verdad, la mies es mucha. Y todavía, iglesia, los obreros siguen siendo pocos. La mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Jesús me salvó no solo para bendecirme. Jesús me salvó no solo para darme vista espiritual, oído espiritual y vida espiritual. Él me salvó para enviarme. Y ese es el llamado
Oren por los obreros. Pero no oren por los obreros como: Señor, envía obreros que prediquen. No, no, no. Señor, envíame a mí. No envía obreros, envía obreros. Heme aquí. Isaías no dijo: envía el pastor, envía a los pastores, envía a los misioneros, envíalos. No, no, no. Heme aquí, envíame a mí. Úsame a mí, porque tú me has salvado a mí. Yo quiero testificar de tu poder, porque el Mesías está vivo y todavía estamos en una misión de reino. Envíame a mí, dame compasión por la multitud para hablar las palabras del Mesías. Así que, iglesia, la respuesta personal al llamado de Jesús: Cristo sigue llamando pecadores. La confianza profunda en el poder compasivo de Jesús. Él tiene autoridad y misericordia sobre el mundo físico, sobre el mundo espiritual. No hay miseria que escape de su compasión y que pueda escaparse al poder de su voz. Y por lo tanto, ve y habla a los demás lo que Cristo ha hecho contigo. Que el Señor nos ayude. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Que podamos vivir en una respuesta al llamado que tú nos has hecho en nuestras vidas, Señor. Nosotros somos aquel publicano, nosotros somos aquella mujer inmunda, nosotros somos aquella niña muerta. Nosotros somos aquellos ciegos. Nosotros somos aquellos que están mudos. Pero, Señor, tú has venido a nosotros y no nos has dejado en la misma condición. Aquel que tiene un encuentro contigo nunca es el mismo. Aquel que tiene un encuentro contigo, Señor, es alguien en el cual podemos mirar en la vida de Mateo. Su casa cambia, sus prioridades cambian, sus anhelos cambian, su estilo de vida cambia, porque se ha encontrado con el dador de la vida y la vida ha venido a morar en él. Señor, aquel que ha tocado tu manto es aquel que puede acercarse y adorar por los méritos de Jesús, porque su fe le salvó a ella, porque lo puso en el objeto correcto, y es la fe que nos ha salvado a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, porque un día, Señor, salió virtud y nos salvaste. Porque un día, en medio de la multitud, aquel grupo de indignos, impuros, tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque de la misma manera que en aquella orilla estaban aquellos ciegos gritando: Hijo de David, poniendo la esperanza en la promesa, como Isaías, como Mateo comenzó este evangelio: Hijo de David, hijo de Abraham. Este es el Mesías que habría de venir. Este es el que tiene el poder para dar vista a los ciegos. Este es el que tiene el poder para darle voz a los mudos. Este es el que tiene el poder para darle vida a los muertos. Gracias, Jesús, porque tú estás vivo y tú te sigues paseando en medio de la multitud, y tú sigues llegando a los lugares que ningún religioso tal vez se atrevería a acercarse ni tocar con un dedo. Tú sigues salvando a los peores de los pecadores, en el cual podemos decir juntamente con Pablo: yo soy el primero. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén.